Ya, ahí está grabando. Ya, muchas gracias, que quien lo haya dicho. Se me había olvidado. Entonces, también podemos clasificar los fluidos. Un fluido puede ser permanente o impermanente. Vamos a llamarlo un fluido permanente cuando, cuando las propiedades son independientes del tiempo de la trayectoria. En este caso sería la velocidad. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos da 0. Y también podemos representar la trayectoria de los fluidos de distintas maneras. El primer caso sería la línea de trayectoria. La línea de trayectoria, nosotros tomamos una partícula del fluido en específico y vamos a ir anotando su posición a lo largo del tiempo. Para poder llegar a eso tenemos estas dos fórmulas. La derivada de x con respecto al tiempo es igual a u y la derivada de y con respecto al tiempo es igual a b. En el caso de la primera te da la posición en x y en el caso de la segunda te da la posición en y. Donde, si esta es nuestra componente velocidad, u va a ser la componente en x y b va a ser la componente en y. En el caso de la línea de humo, nosotros vamos a... la línea de humo es un conjunto de partículas. Es un conjunto de partículas que hayan pasado por cierto punto en un tiempo y hayan continuado con su recorrido. Ahora, la línea de humo es como medio difícil de entenderlo, pero en el problema 1 vamos a entender de mejor manera de qué se trata. Pero en definitiva es un conjunto de partículas que pasaron por cierta posición en un tiempo. Y la línea de corriente es la línea que será tangencial a las velocidades del fluido. Para sacar la línea de corriente tenemos esta fórmula de acá en el caso bidimensional. Aquí dije una observación que podrían preguntarle en la prueba en caso de si en un mismo fluido tenemos distintas partículas y le dibujamos distintas líneas trayectorias, cada una para cada partícula, entonces estas líneas trayectorias no se pueden tocar entre ellas. ¿Ya? ¿Queda alguna duda del tema de descripción de movimiento para pasar al análisis dimensional en el caso del resumen? Voy a asumir que es no. Ya. En el caso de análisis dimensional, ¿puedes volver un segundo? Sí, igual esto yo lo voy a subir, ¿ah? Como está aquí lo voy a subir. No sé si es acá donde querías que subiera. Sí, ya. Ya. Entonces, igual de igual manera yo lo voy a subir esto, por si acaso, no se preocupen. Intenten prestar atención y está todo bien descrito. Eh, ya, entonces, en el caso de... ya. En el caso de análisis dimensional, nosotros, ¿qué es lo que queremos con el análisis dimensional? Lo que queremos es llevar una situación real a nuestro laboratorio. En este caso, nuestra situación real va a ser el prototipo. Por ejemplo, puede ser un puente, un canal de río, y el modelo es lo que nosotros diseñamos en el laboratorio para que sea representación de esa situación real. ¿Ya? Pero para poder llevar de prototipo a modelo necesitamos de alguna manera tener una proporción, ¿cierto? Una proporción en cuanto a sus propiedades, en cuanto a sus dimensiones y en cuanto a las fuerzas. Para hacer eso tenemos el teorema de Pi-Buckingham. Y el objetivo del teorema de Pi-Buckingham en definitiva es crear grupos adimensionales. Cuando yo me refiero a grupos adimensionales son variables, son conjuntos de variables, multiplicaciones y divisiones, en los cuales si ustedes calculan en qué se miden, no va a tener medición, porque se van a anular entre ellas. ¿Ya? Entonces sería 1. ¿A qué se me refiero con eso? Por ejemplo, la fuerza se mide en Newton, pero si entonces, pues, dividimos una fuerza con otra, queda Newton partido en Newton y eso se anula y queda la unidad de medición en 1. Entonces, ese es nuestro objetivo con el teorema de Pi-Buckingham. Aquí tenemos que definir las variables independientes, que sería nuestra función, ¿cierto? Lo que vale. ¿Y de qué es lo que depende? ¿De qué variables depende? Aquí, por ejemplo, tenemos la viscosidad, la velocidad, la densidad, el diámetro, la altura. Este es un ejemplo, no todos dependen de lo mismo. ¿Y cómo realizamos esto? Primero tenemos que identificar las variables o dimensiones básicas. Las variables o dimensiones básicas son las unidades mínimas de las cuales dependen las otras variables o parámetros.
En este caso, por ejemplo, sería la longitud, la masa, el tiempo, ¿ya? Y con esas tres nosotros podemos ir formando las otras unidades de medida, por ejemplo, el newton, la aceleración. En este caso, más o menos, en fluido normalmente usamos tres, la longitud, la masa y el tiempo, que serían tres. A veces se agrega temperatura, pero depende del caso. Segundo, identificamos las variables revertidas, no consideramos los ángulos, eso es importante. Y tercero, vamos a utilizar esto, la suma de las variables menos la cantidad de dimensiones básicas es igual al número de grupos de variables sin dimensiones. Los vamos a llamar a esos números de grupos variables sin dimensiones como los pi, ¿ya? Que serían nuestros grupos adimensionales. Esto se ve difícil, pero cuando veamos el ejemplo va a quedar mucho más claro, como que uno con las instrucciones no le queda muy claro, pero cuando veamos el ejemplo van a entenderlo. Así que no se preocupen si en este momento no lo están entendiendo. Y eh, después formamos los grupos adimensionales. Aquí yo les dejé un resumen de los números de grupos adimensionales como los grupos adimensionales más famosos y que sirven para cada caso. Si ustedes calculan, por ejemplo, la unidad de medida de cada uno, se van a dar cuenta que es 1. ¿Ya? A eso se refiere con grupos adimensionales. Y cada uno tiene su aplicación, su interpretación en la fuerza, entre otras cosas. ¿Ya? Que esto tienen como que sabérselo para la prueba. Bueno, como dije antes, todo esto es para llevar el modelo, el prototipo, perdón, al modelo, ¿cierto? Entonces necesitamos una relación. Y esa relación la vamos a llamar de esta forma, que es nuestra relación, donde A es la propiedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, obtenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos similitud dinámica, significa que tenemos una relación entre las fuerzas, entre el prototipo y el modelo. ¿Ya? Y aquí tienen un resumen de las fórmulas entre la división entre modelo y prototipo. ¿Cuál sería la relación? ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, la de similitud geométrica. ¿Qué relación, qué proporción tiene que existir para que exista similitud geométrica entre el modelo y el prototipo? Y aquí está nuevamente la fórmula. Y por último, la similitud dinámica, que es lo mismo. En este caso, necesitamos que las líneas de corriente son iguales y por lo tanto necesitamos que haya una proporción entre la velocidad, el largo, el tiempo. ¿Ya? Recuerden que el E es la relación, es la proporción entre la propiedad del modelo partido en la propiedad del prototipo. ¿Ya? ¿Quedaron dudas por ahora antes de que comencemos los ejercicios? De igual manera, en el problema 3 está mucho más descrito esto y cómo se hace. ¿Sí? Todo ok. Ah, ya. Perfecto. Ya. Entonces, comencemos con el problema 1. Realiza un gráfico X versus Y, es decir, muestra las posiciones, para 1. Línea trayectoria de una partícula que esté en el origen en T0. Ojo que cuando nos dicen esté en el origen en T0 nos da nuestra condición inicial. Vamos a ver después para qué se utiliza. Y las líneas de humo de las partículas que pasan por el origen, esa es también nuestra condición inicial, por si acaso, para un flujo cuyo campo de velocidad está dado por velocidad igual a mu, b, y esas son las descripciones. Eh, es una función partida, ¿cierto? Entonces, primero, para la línea de trayectoria vamos a utilizar estas fórmulas que yo les describí anteriormente. Esta para la posición en X y esta para la posición en Y. Entonces vamos a tomar el primer trozo de la función. Entre 0 a 5 segundos, recordemos que estábamos pidiendo mu y b, mu igual a 1 y b igual a 2. Entonces, mu es nuestra parte de la velocidad en X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar derivada de X con respecto al tiempo es igual a mu. Hacemos acá, derivada de X con respecto al tiempo es igual a 1. Separamos, integramos y queda X igual a t más c. Ahora, recordemos nuestra condición inicial. La condición inicial decía, en el tiempo 0, la posición tiene que ser 0. Es decir, tengo que pasar por el origen en el segundo 0. ¿Cierto? Evaluamos la condición inicial y nos da que c, la constante, tiene que darte 0. Por lo tanto, mi primera línea de trayectoria entre el segundo 0 a 5 para x va a ser x igual a t. Y esto sería nuestra primera línea de trayectoria para el segundo 0 a 5. En el caso de y, ¿qué pasa con las coordenadas y en la línea de trayectoria? Bueno, usamos lo mismo, derivada de y con respecto al tiempo, pero en este caso es v, que es justamente lo que tenemos acá, v, que es nuestra coordenada en y de la velocidad. Separamos, integramos y queda esto de acá. Nuevamente le aplicamos la condición inicial
aplicamos la condición inicial y despejamos C. Nos damos cuenta que C igual a 0. Por lo tanto, ahora nuestra línea de trayectoria en coordenada Y va a ser Y igual a 2T. Y eso sería para la primera parte, entre 0 a 5. Y ahí obtuvimos nuestra primera línea de trayectoria entre 0 a 5. La verdad es que es muy fácil porque el ejercicio, hay que ver qué sucede con el tema de los gráficos, ¿ya? Para que más o menos entiendan la idea. Y en el caso del 5 al segundo 10, espérense, esta es la segunda parte de la línea de trayectoria. ¿Se entendió lo anterior, por si acaso? Una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿Por qué estamos buscando x igual a t más c? Y y igual t más c. ¿Aquí? ¿Sí? A ver, aquí. ¿Me estás preguntando por qué digo eso? Sí. Ah, porque Ah, integramos. por integral. Estos son EDOs. Ya, ya. Sí, Entonces integramos con respecto a dx, integramos con dt y te queda x igual a t más c. ¿Ya? Y esta es la constante que te da por integrar. claro, sí. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Ahí tenemos un chat, sí, ya. Todo claro. Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda más o seguimos? Ya, no creo. Ya, entonces, veamos qué pasa entre el segundo 5 al 10. Ya, entre el segundo 5 al 10 yo tengo aquí al lado la cosa para no estar subiendo y bajando. Mu es igual a 1 y b igual a 0. Coordenada en x, coordenada y de la velocidad. Ya. Entonces, hacemos lo mismo, aplicamos la misma fórmula. Derivada de x con respecto al tiempo, igual a mu, que en este caso es 1. Despejamos, integramos y nos queda lo mismo de arriba, x igual a t más c. ¿Ya? Ahí me salté el despeje más la integración porque lo hicimos arriba, es el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué condición utilizamos? Porque ya estamos en el segundo 5, no estamos en el segundo 0. Tenemos que utilizar la continuidad de la línea de trayectoria. No sé si se acuerdan de cálculo 1, donde teníamos que de alguna manera continuar el gráfico, no generar estos saltos. Bueno, en la línea de trayectoria sucede lo mismo. Estos saltos no pueden ocurrir. Entonces, sabemos que antes, en el segundo del tiempo, entre 0 a 5, nuestra partícula llegó a cierta posición cuando acabó el tiempo igual a 5, ¿cierto? Entonces queremos saber cuál es la posición a la que llegó en ese límite. Entonces reemplazamos. T igual a 5 es igual a t igual a 5, aquí está nuestra función, x igual a t igual a 5, la posición quedó en 5. Es decir, la partícula quedó en la posición 5 en el tiempo 5. Eso lo sacamos de arriba, porque estamos hablando de la posición entre 0 a 5 segundos. ¿Quedó claro eso, cierto? No sé si se entendió. Sí, ya, perfecto. Ahora, entonces, esta es nuestra condición inicial y decimos, ya, nuestra condición ahora tiene que ser, tomamos lo que nos quedó arriba, es x igual a t más c, que esta es para el segundo entre 5 a 10, y tiene que ser lo mismo. Nuestra condición inicial es tiempo igual a 5, x igual a 5. Reemplazamos acá para que se produzca la continuidad y queda 5 igual a 5 más c, despejamos la constante y te queda x igual a t. Entonces, la línea de trayectoria para el segundo 5 a 10 en la coordenada x es x igual a t. ¿Ya? En el caso, De nuevo. ¿sí? ¿Dónde te perdiste? Como que entiendo que tenga que ser como que en la continuidad no me perdí, como en la definición, pero de ahí en la matemática me perdí. Ya, mira, de lo mismo, mira. Tenemos nuestra ecuación para el segundo 5 a 10. Esta fue la ecuación EDO que nosotros obtuvimos para el segundo 5 a 10. Y nosotros sabemos que nuestra condición inicial para que se produzca la continuidad es que esté en la posición 5 y en el tiempo 5. Entonces, agarramos esta función que nosotros calculamos para la segunda parte de la línea de trayectoria y reemplazamos los valores de la condición inicial para sacar la constante. Y te queda posición 5, tiempo 5 y despeja C. Y ahí te queda la línea de trayectoria. ¿Ahí se entendió? Ya, sí, entonces por eso llego a x igual a t en las dos partecitas. Exacto. Ya. ¿Alguna duda más o seguimos? Ya, voy a asumir que no. Bueno, hacemos lo mismo con el tema de Y, la verdad. Derivada de Y con respecto al tiempo igual a 0. ¿Por qué 0? Porque aquí nos están diciendo que la coordenada en Y
es 0, ¿ya? De la velocidad en la segunda parte. Entonces, despejamos e integramos y queda i igual a 0 más c, ¿ya? Y utilizamos la misma condición inicial. Recordemos que estamos aquí ahora, como empezamos del segundo 5, tenemos que respetar la continuidad de la línea de trayectoria. Entonces, entre el segundo 0 a 5, tenemos una línea de trayectoria en i igual a 2t. Esa es nuestra línea de trayectoria, ¿ya? Y en el segundo 5, que es nuestro punto límite donde estamos probando la continuidad, te queda que la posición en 5 va a ser igual a 10. ¿Ya? La partícula quedó en 10 en la primera parte. Ahora, cuando continúe el tiempo, ¿en qué posición debería quedar? Entonces, esa es nuestra condición inicial. I igual a, en t igual a 5 va a ser 10 la posición, ¿ya? Agarramos la EDO que nos dio para la segunda parte y reemplazamos. Entonces, si se dan cuenta, I igual a 10, el tiempo no tengo, entonces no lo reemplazo y queda 10 igual a C. Y por lo tanto, C es igual a 10, quedando entonces que la línea de trayectoria para la segunda parte, para la coordenada Y, va a ser I igual a 10. Y a modo de resumen, para que puedan ver, esta sería la línea de trayectoria. ¿Ya? Y claro, entonces aquí se puede ver mucho mejor el tema de la continuidad que estábamos hablando antes. Entonces estábamos diciendo x igual a t, y igual a 2t, entre 0 a 5 el valor de t. Es decir, han pasado entre 0 a 5 segundos. Entonces, en el segundo 1, nuestra posición en x va a ser 1, en y va a ser 2, entonces va a ser 1,2 en el segundo 1. En el segundo 2 va a ser 2,4 y así sucesivamente, ¿ya? Y en el caso del 5, si nos fijamos acá, x vale 5, y vale 2 por 5 es 10. Entonces 5, 10 es 5,10. ¿Ya? Y en el tema de la continuidad, veamos, ¿qué sucede en el segundo 5 acá? X igual a 5, y igual a 10, entonces queda 5,10. Y nuevamente podemos comprobar que la continuidad de la línea de trayectoria sí funciona, ¿ya? Y de ahí en adelante seguimos graficando de la misma manera. Por ejemplo, en el segundo 10 va a ser x igual a 10, y igual a 10, entonces sería 10,10. Y eso para el gráfico de la línea de trayectoria. ¿Quedó claro? Si tienen duda, avísenme por favor, porque... Sí, súper. Ya. Recordemos, la línea de trayectoria es el gráfico del desplazamiento de una partícula, ¿ya? Pero ahora vamos a ver qué pasa con la línea de humo. Recordemos que la definición que dijimos era un conjunto de partículas que pasaron por cierto punto en algún segundo tau, y ese segundo tau está entre 0 a 10 segundos. Eso es parte del ejercicio, ¿ya? Pero en definitiva es conjunto de partículas que pasaron por un punto en cierto periodo, ¿ya? En este caso nos están pidiendo por el origen, ¿ya? En la línea de humo que pasaron por el origen en algún periodo entre 0 a 10, en algún tiempo entre 0 a 10. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar las EDO que nos dieron de la línea de trayectoria, vamos a tomar las EDO de la línea de trayectoria y las vamos a traer hacia acá. Entonces, si se fijan, con 0, con el tiempo entre 0 a 5, nos había dado que x equivale a t más c. ¿Ya? Esa es de la primera parte. Si subimos vamos a darnos cuenta, aquí está, ¿cierto? Aquí está, para la EDO entre 0 a 5, x igual a t. Para el caso del 5 al 10, en x va a ser x igual a t también. Entonces yo lo moví hacia acá. Aquí están, ¿vieron? Entonces, como son la misma función, yo lo que hice fue decir, las voy a unir. X igual a t más c, porque existe continuidad, entonces la podemos unir. X igual a t más c en el periodo desde el 0 al 10. Entre el 0 al 10 segundos tenemos esta función que define la línea de humo. Ahora, nosotros recordemos que tenemos una condición inicial. ¿Cuál es nuestra condición inicial? En un tiempo tau, en un tiempo indeterminado, nuestra partícula o las partículas tenían que pasar por el origen. Entonces vamos a reemplazar. 0, el tiempo se vuelve tau, ¿ya? Porque ese es el tiempo en el que pasó por el origen la partícula, la desconocemos el tau, porque pudo haber pasado en el segundo 0, en el segundo 1, en el segundo 2, en el segundo 3,
porque recordemos que el tiempo fue desde 0 a 10, ¿ya? Entonces pudieron haber pasado varias partículas entre ese periodo. Te queda 0 igual a t más c, despejas y te queda que la c, que es nuestra constante de integración, es menos tau. Reemplazamos en la EDO y te queda x igual a t menos tau, y el t lo vamos a reemplazar por 10, que es el tiempo máximo que estábamos esperando el tema de las partículas. Se perdieron. ¿Dónde se perdieron? Al principio de esta parte, onda, repítelo lentito. Ah, ya, esto de acá. El principio de cuando hacemos lo de la línea de humo, desde que empezamos a hablar de línea de humo. Ya, a ver, ya, perfecto. Ya. Le recuerden que la línea de humo es un conjunto de partículas que pasaron por cierta posición en algún tiempo entre 0 a 10. Eso es lo que nos están diciendo, ¿ya? En este caso nuestro punto es el 0,0, nuestro origen, ¿ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, un gráfico, que es en verdad el gráfico de la respuesta, y nos están diciendo realmente, mira, toma el tiempo desde el 0 hasta el 10 y fíjate cuántas partículas pasaron, ¿ya? Todos esos puntos son partículas distintas. Y, claro, por ejemplo, las partículas tienen que pasar por el punto de origen, entonces todas estas partículas pudieron haber pasado entre el segundo 0 a 10, ¿ya? No sé si esa definición queda clara. No, No, ¿me no queda perdonas? clara. Ya, mira, de nuevo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo acá. Ya, miren. Supongamos que esta es la posición donde queremos pasar. Esta es la posición que nosotros hablamos de la línea de humo. Nuestra posición que estamos diciendo ya, las partículas tienen que pasar en algún tiempo por esta línea, ¿cierto? Y vamos a tomar una partícula. Somos esta partícula de acá, el donde está el mouse, y ese es en el tiempo 0. Entonces en el tiempo 0 vamos a cruzar por acá y la partícula va a seguir de largo, ¿ya? Entonces en el tiempo 0 mi partícula pasó por esta línea y siguió de largo. Después en el tiempo 1 va a venir otra partícula y va a pasar por acá. Después otra partícula en el tiempo 2 va a pasar por acá, va a tocar esta línea y va a continuar. Y así sucesivamente. Entonces, la línea de humo lo que te muestra es todas esas partículas que pasaron, te muestra todas las partículas que pasaron por esta línea, ¿ya? Y continuaron con su trayectoria. Entonces, si ustedes lo piensan, por ejemplo, si yo estoy tomando del segundo 0 al segundo 3 y pasan 3 partículas, la primera pasó en el segundo 0 y esta tuvo que continuar su trayectoria hasta el segundo 3, que es lo que nosotros dijimos que estamos esperando para ver cuántas partículas pasan, ¿cierto? Entonces la partícula puede haber terminado por acá, donde está el mouse. Después vino otra en el segundo 1. En el segundo 1 pasó por esta línea y siguió avanzando, ¿ya? Y tal vez terminó acá, en el segundo 3. Y así sucesivamente hasta la partícula que pasó por esta raya en el segundo 3 y va a quedarse ahí. ¿Sí? José levantó la mano. Sí, me imagino que nosotros podemos calcular el número de partículas que pasan ah, como multiplicando la velocidad por el tiempo. Imagino que tiene algo que ver con eso, ¿no? Sí, sí, podemos calcular la cantidad de partículas, pero Pero eso nosotros no tiene que ver no, con la línea de humo. es que lo que pasa es que nosotros no queremos calcular la cantidad de partículas que pasaron, sino que queremos ver dónde están, ¿ya? Esa es la diferencia. Ujú. Nosotros queremos ver dónde están. Recuerden que dijimos, ya en el segundo 3 va a estar la partícula acá, en el segundo 2 la partícula acá, y así sucesivamente. Entonces nosotros queremos ver, ya, todas estas partículas que pasaron por acá, en algún momento tuvieron que haberse quedado más adelante. Y nosotros queremos ver dónde quedaron esas partículas. Ya, perfecto. ¿Cachai? Entonces vamos a Sí, tener 3 partículas repartidas en este gráfico, 3 o más partículas repartidas en este gráfico. Una puede estar acá, la otra puede estar acá, la otra puede estar acá, y todo depende del tiempo de recorrido que tuvieron. Si una tuvo más tiempo para recorrer, va a estar más lejos. En cambio, una que apareció después, tiene menor tiempo para recorrer. ¿Ya? No sé si se ya, entendió. vale. Sí, obvio. Que como vi que ponías puntitos, me dejó la duda, pero Ah, gracias. no, no, sí, eso era que esto es de otro gráfico, eh, pero eso. Entonces, ¿quedó claro esa parte como de qué es la línea de humo? ¿Alguien le quedó duda? Sí, clarísimo. Ya. Entonces voy a continuar.
Entonces nosotros dijimos, el problema es el cálculo. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, nosotros vamos a utilizar las mismas E2 que nos quedaron de las líneas trayectorias. Aquí están las E2, ¿cierto? Las sacamos desde arriba. Entonces, les voy a remostrar de nuevo. La E2 entre 0 a 5 segundos nos había dado esta. X igual a t para 0 a 5, nuestra línea de trayectoria. Aquí está, x igual a t más, aquí está nuestra E2, para el segundo 0 a 5. En el caso de x, de la línea de trayectoria entre el segundo 5 a 10, nos dio esta E2. Entonces nosotros vamos a utilizar esas E2 en las líneas de humo. Las traemos acá. Nuestra línea de trayectoria, nuestras E2 para la línea de trayectoria nos había dado para el segundo 0 a 5, x igual a t más c, y para entre el segundo 5 a 10, x igual a t más c. Vamos a unir estas funciones, ¿ya? Porque son las mismas. Entonces nos va a dar entre el segundo 0 a 10. Entre el segundo 0 a 10, nuestra línea va a ser x igual a t más c. Ahora, ¿cuál era nuestra condición inicial? Nuestra condición inicial es que en algún tiempo indeterminado, en algún tiempo de la trayectoria, la partícula pasó por el origen. Eso es lo que me están diciendo, ¿ya? Entonces hay un conjunto de partículas que pasaron por la posición del origen. A nosotros no nos interesa saber cuántas, lo que nos interesa saber es dónde quedaron, porque por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos viendo cuántas partículas pasan por el origen en 10 segundos, ¿ya? Y una partícula pasa en el segundo 10 por el origen. Si estamos contando hasta el segundo 10, claramente la partícula va a quedarse en 0, porque no alcanzó a avanzar, ¿cierto? Sí, ya. Ya, perfecto. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. Lo que sucede es que nosotros no sabemos ese tiempo por el que pasaron, sino que es el tau representa entre el segundo 0 al segundo 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En algún tiempo indeterminado, tau, le voy a poner tau en algún tiempo, va a pasar por el origen y te queda x igual a 0, t igual a tau, reemplazamos acá, más c. Y despejamos c, y te queda menos tau. Y esta va a ser nuestra constante. Nuestra constante va a ser menos tau. Reemplazamos en nuestra EDO que tenemos arriba, y te queda x, t, y c vale menos tau. ¿Ya? Y el t que está acá vale el tiempo que estuvimos esperando la partícula, que sería 10. ¿Ya? Porque estuvimos tomando el tiempo 10 segundos para ver hasta cuántas partículas pasaban. ¿Sí? Pregunta. Ujú. Entendía muy bien antes porque X era básicamente la posición en X de la partícula que estábamos siguiendo. Sí. Pero ahora en la línea humo, ¿qué representa exactamente X? No, no entiendo muy bien qué es lo que Ya. estamos tratando de sacar. La línea de humo, ya, la línea de humo lo que te está mostrando es la posición de todas las partículas que pasaron por ese punto. ¿Ya? No solo te muestra una partícula, sino que te muestra muchas. Entonces, aquí lo podemos Ujú. ver de mejor forma. Si nosotros decimos ya, ¿qué pasa si nuestra partícula pasó en el segundo 0 por la posición de origen? Entonces vamos a reemplazar Ujú. 0, aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces t igual a 0 va a quedar x igual a 10, ¿cierto? Entonces nuestra posición de la partícula que pasó en el segundo 0 por el origen va a estar en la posición 10 después de 10 segundos, porque estamos tomando 10 segundos. Recordemos que es desde el 0 hasta el 10. Ujú. ¿Sí? Sucede lo mismo con una partícula que en vez de que partió en el segundo 10, sino que, digo, en el segundo 0, sino que en el segundo 1. En el segundo 1 tiene 9 segundos de recorrido. Ya, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya, yo voy a decir 10 menos 1 te queda 9. Entonces, x equivale a 9. Va a estar en la posición 9 en el segundo 10. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, todos Mm. terminan en posiciones distintas porque todos comenzaron su recorrido de forma distinta. Ah, y después de eso le aplicamos lo siguiente. Entonces, como que ya, creo que ya entiendo. Vale, gracias. ¿Sí? Estamos el tiempo en que la partícula pasó por el origen. Sí, exactamente, eso es. ¿Quedó claro? ¿Sí?
Ya. Sí, ya, perfecto. Ya, pero lo que pasa es que tau es una variable que nosotros le colocamos. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar tau por t. ¿Ya? Por si acaso. Eso se hace al final. Es como que no podemos dejarlo con una variable que nosotros hayamos inventado. Entonces tenemos que reemplazar el tau por t. ¿Ya? Y te queda que la línea de humo equivale a x igual a 10 menos t con t entre 0 a 10. Es una, como para no dejarlo con una variable que nosotros hayamos inventado. Ya, lo mismo se hace para y. Entre el 0 a 5, nuestra línea de trayectoria era y igual a 2t más c. Esa era nuestra línea de trayectoria que resolvimos con EDO, ya con la EDO que estaba arriba. Entonces no queda acá, y igual a 2t más c. Voy a mostrárselos por si acaso, para que no se pierdan. Acá está. Entonces, para el segundo 0 a 10 teníamos esta ecuación, resolvimos la EDO y queda así, y igual a 2t más c. Entonces, eso lo llevamos para abajo. Entonces, segundo 0 a 5, igual a 2t más c. Hacemos la condición inicial. Para cierto tau, la partícula tuvo que haber pasado por el origen. Entonces, I equivale a 0, ¿cierto? Reemplazamos en la EDO y queda 0 igual a 2 tau más c. Despejamos y queda que c vale menos 2 tau. Luego hacemos el reemplazo que dijimos antes de que el tau no puede valer tau, sino que tiene que cambiarse a t, y les queda que la línea de humo para y entre 0 a 5 va a ser 10 menos 2t. ¿Ya? Y lo mismo, en el caso del 5 al 10, tomamos la ecuación EDO que teníamos arriba de la línea de trayectoria, que estaba acá, para el segundo 5 10, nuestra EDO estaba acá. Miren, entonces, aquí está. Y igual a 0 más c, ¿cierto? No, perdón, aquí está. Igual a... Espérense un momentito, me perdí. Y pregunto Sí, sí. Ahí está, igual a 0, sí. que al Igual a final 10 de más cuentas 0. Ujú. nosotros teníamos como dos ecuaciones distintas para dos intervalos de tiempo distintos. Sí. Entonces, de 0 a 5 y de 5 a 10. Pero noté que en la línea humo estamos tomando como todo el tiempo de una, no estamos separando por trozos. Bueno, aquí es que lo que pasa es que en la X nosotros tomamos juntos porque son es la misma EDO. Por eso la tomamos juntos, de 0 a 10. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Vale, En ya. el caso de Y Entonces, son distintas, la tenemos que separar porque no son la misma EDO. Miren, si se fijan, en el caso de la Y, tenemos esta ecuación de acá, es nuestra ujú, EDO que nos habíamos sacado de la línea de trayectoria, y en el caso del 5 a 10 es esta. ¿Ya? Entonces son distintas, no las podemos unir. ya, perfecto. Vale, gracias. ¿Ya? Entonces, aplicamos la condición inicial, que Y equivale a 0 en algún tiempo indeterminado, y te queda que C equivale a menos 10. ¿Ya? Reemplazamos y queda que Y es igual a 0. Entonces, esta va a ser nuestra línea de humo en la coordenada Y para las partículas entre 5 a 10 segundos. Ahora, grafiquemos. Si graficamos nos vamos a dar cuenta de que las partículas, cada una de estas pelotas es una partícula, por si acaso. ¿Ya? Si graficamos nos vamos a dar cuenta de que esta partícula, por ejemplo, la que está aquí arriba, nosotros estuvimos tomando el tiempo de 0 a 10. Entonces, esta partícula que está acá, que fue la que recorrió más, tiene que ser la que lleva más tiempo recorriendo y por lo tanto tuvo que haber pasado en el segundo 0, ¿cierto? Por eso sale del 0 a 5. Entonces, la partícula, esta descripción acá de 0 a 5 y de 5 a 10, se refiere al tiempo en el que pasó esta partícula el punto 0,0. Entonces, si pasó en el t igual a 0 la partícula por el origen, la partícula va a ser esta, porque va a ser la que está más lejos, es la que recorrió más. En cambio, esta partícula de acá va a ser t igual a 10. ¿Por qué? Porque en el segundo 10 pasó por el origen. ¿Alcanzó a recorrer más? No, porque nosotros estamos tomando el tiempo entre el 0 al 10. ¿Se entendió? ¿Por qué se grafica así? Todo claro. Sí, pero ¿por qué ¿Mm? coinciden las líneas de trayectoria y las líneas de humo?
¿Por qué no coincide la línea de trayectoria y la línea de humo? No, ¿por qué coinciden? Ah, ¿por qué coinciden? O O sea, la sea, línea... no, 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 están dadas vueltas. Hay una, como que, ya, sí. Sí, porque, miren, por ejemplo, esta de acá, veamos dónde terminó esta, miren. Esta de acá, esta de acá termina aquí, en el 10, en el 10,10. Vamos a la línea de trayectoria que habíamos graficado antes y si se fijan termina en el 10,10. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estábamos siguiendo a la partícula que en el tiempo cero haya pasado por el origen. ¿Ya? Entonces tuvo que hacer todo este recorrido hasta el segundo 10. Y es justamente esta partícula es donde termina esta. ¿Ya? Ah, ya. No, me acordé mal. Pero me acuerdo que el profe en clase comentó que a veces coincidían las dos líneas. ¿Cuándo eso? Sí, la línea de trayectoria con las líneas de humo y las líneas de corriente, tengo entendido que se coinciden cuando son fluidos permanentes o estacionarios. Ya, Es decir, no dale, dependen del tiempo. ¿Ya? gracias. ¿Quedó todo claro antes de que podamos pasar al problema 2? No, ¿dónde te quedaste? Repite el dibujito, este. Ya, entonces, voy a repetir el dibujo. Esto es lo que pasa. El tiempo que nosotros estamos tomando nos está diciendo el tiempo en que la partícula haya pasado por el origen. ¿Ya? Recordemos que ese t en verdad es de nuestro tau, que nosotros lo reemplazamos, por si acaso. Entonces, nosotros estamos diciendo, si la partícula pasó en el segundo cero por el origen, recorrió 10 segundos más, que es lo que estamos tomando de tiempo, ¿cierto? Entonces, hizo todo este recorrido hasta llegar acá. Sucesivamente, por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de haber pasado en el segundo 0, haya pasado por el segundo 1? Bueno, en el segundo 1 tuvo que la partícula haber pasado por cierta trayectoria hasta llegar acá. ¿Ya? ¿Por qué quedan abajo? Porque han pasado 9 segundos. En este pasaron 10 segundos. Como llevan más tiempo, quedan más lejos cada partícula. Después este en el segundo 8, en el segundo 7, en el segundo 6, en el segundo 5, y así sucesivamente, hasta el segundo 0. Y aquí esta partícula en el segundo 0 porque sabemos que esa partícula sabemos que estaba en el punto de origen en el segundo 0. Entonces, no pudo haber avanzado más. ¿Ya? Perdón, en el segundo 10. Como estábamos tomando hasta el segundo 10 y pasó en el segundo 10 por la coordenada de origen, va a tener que quedarse ahí. ¿Ya? No sé si se quedó claro. Ya, entonces, como que al final lo que voy a ir graficando es como la partícula entró al sistema al 00 en el segundo tau, en el segundo t. Y después Exactamente. grafico el punto final. Sí, es la posición final de las partículas después de haber pasado 10 segundos. Pero es la posición final de distintas partículas, porque todas comenzaron en distintos tiempos. Esta comenzó en el segundo 10, esta comenzó en el segundo 9, y así sucesivamente. ¿Sí? Es como una foto de lo del segundo 10. Sí. Eso mismo. ¿Ya? Entonces, no sé si quedó claro. ¿Alguien quedó más con alguna duda o continuamos? De igual manera, si alguien quedó con alguna duda, me avisa, por último me lo comenta, o me envía un correo y yo se lo respondo después, intento grabar por último de nuevo esa parte si no queda claro. Ya. Entonces, veamos el problema 2. El drenaje ácido es un fluente de trabajo minero descargado en cursos de agua, que contaminan las fuentes hídricas y suelos de la zona. Este fenómeno altera gravemente las condiciones hidroquímicas del entorno, perjudicando la calidad del agua, daña la fauna oceánica, impide el crecimiento de algas y vegetales, dificulta la estabilidad de desechos mineros, acelera procesos de biomagnificación, entre otros. Como futuros ingenieros es relevante determinar el movimiento de un drenaje ácido, con el fin de tomar medidas de protección para comunidades y ecosistemas cercanos. Entonces, para este ejercicio se le entrega el perfil de velocidad de un drenaje de ácido en un río. Ese es nuestro perfil de velocidad. Y nos piden calcular lo siguiente. ¿El flujo es estacionario? Esa es nuestra primera pregunta. ¿Por qué se dio este contexto? Porque con las líneas de trayectoria, las líneas de humo y las líneas de corriente,
nosotros podemos saber dónde quedan las partículas, ¿ya? En un fluido. Y, por ejemplo, este es un caso muy bueno porque las partículas contaminantes van a recorrer el río hasta un tiempo que nosotros queramos calcular y queremos saber hasta dónde llegaron. Entonces, es importante saber manejarse con esto, por ejemplo, en este caso, de drenaje de ácidos. Entonces, para el flujo es estacionario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordar que para que sea un flujo estacionario o permanente, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo tiene que ser cero. Es decir, la derivada en la coordenada x, que es u, con respecto al tiempo tiene que darte 0, y la derivada en la coordenada de la velocidad y, con respecto al tiempo, tiene que darte 0. Entonces, esto era nuestro vector velocidad, esto es mu, esto es v. Derivamos cada uno aparte con respecto al tiempo y vamos a darnos cuenta de que en el caso de la velocidad en la coordenada x nos va a dar menos 1. Es distinto de 0. Y en el caso de la coordenada en y de la velocidad, nos va a dar 3, que también es distinto de 0. Por lo tanto, el fluido es impermanente. ¿Por qué es impermanente? Porque la derivada de la velocidad es distinto de 0. ¿Ya? Es impermanente. O no estacionario. Eso sería la primera parte en A. Entonces, veamos la parte B. ¿Qué pasa si es 0 en una sola coordenada? Ya, si es solo 0 en una coordenada, va a seguir siendo impermanente, porque tiene que ser en ambas coordenadas. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, igual a 0 tiene que ser en las dos coordenadas, porque ahí estamos derivando dos coordenadas, recordemos. Tienen que ser independientes las dos coordenadas del tiempo. Ya. En la B, ¿qué nos piden? Calcula la ecuación de la línea de corriente que pasa por el punto 2,2 en el tiempo igual a 1. Entonces, la línea de corriente tiene la siguiente ecuación. ¿Ya? Aquí les muestro cómo llegar de esta ecuación a la parte bidimensional. Entonces, ¿podría subir? Sí, no se preocupen, yo los voy a subir. Los voy a subir, termino la ayudantía y subo esto. Y el ejercicio propuesto también del desarrollo. Entonces, tenemos esto. B cruz dr igual a 0. Sabemos que dr es dx, dy, y en este caso es un caso 2D. Entonces, la coordenada en z de la velocidad es 0 y la coordenada de z también es 0. Entonces, hacer el producto cruz, queda esta fórmula de acá, y llegamos a esta fórmula, que es la fórmula que yo les puse arriba de la línea de corriente, ¿cierto? La línea de corriente, recordemos, en el resumen yo les puse esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces les mostré cómo se llegaba, por si acaso, si alguno tenía una duda, la duda de cómo se llegaba. Entonces, reemplazamos. Recordemos, hay una duda, que era B cruz dr igual a 0. No, esa es la fórmula de la línea de corriente para cuando hay caso 3D. Pero en este caso, el caso es segunda dimensión. Entonces, la coordenada en z de ambas cosas va a ser 0, y por lo tanto podemos llegar a esta ecuación de acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Igual es solamente como para que se dieran cuenta que se podía llegar de esto a esto. Eso en definitiva. Pero es la misma fórmula. En caso 2D utilicen esto nomás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar nuestra coordenada en B, nuestra coordenada en B es 4i más 3t, y nuestra u va a ser 2x menos t. Entonces reemplazamos esto, reemplazamos acá. Lo reemplazamos, despejamos y después integramos. Miren, fíjense, integramos aquí con respecto a y y aquí integramos con respecto a x. Y integramos desde el punto 2 a y y aquí del punto 2 a x. ¿Por qué estos dos van abajo? Porque estamos hablando de la condición inicial. Nuestra condición inicial era que pasa por el punto 2,2 en t igual a 1. Y a nosotros no nos interesa saber qué pasó antes, nos interesa saber qué pasó después. Entonces, por eso se colocan abajo, ¿ya? Nosotros queremos saber qué pasa después de que haya pasado por ese punto. Ya, a partir de esto, yo ahí les dejé en verdad explícito cómo se hace, pero voy a avanzar aquí un poco más rápido. Ustedes tienen que hacer cambio de variable en estas ecuaciones. Con este cambio de variable de acá llegan a esto,
y esta, con este cambio de variable, llegan a esto de acá. Entonces, hacen el cambio de variable, llegan a la conclusión de que les queda esta ecuación de acá. ¿Ya? Aquí ustedes reemplazan con y y reemplazan con 2 con el tema de la integral, y les debería quedar un cuarto logaritmo natural de 4i más 3t, menos un cuarto logaritmo natural de 8 más 3t, que si usamos propiedades de logaritmo se pueden unir y queda esto, en esta parte de acá. Y aquí sucede lo mismo. Como aquí queda menos logaritmo natural de 2x menos t, también podemos hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces los juntamos por logaritmo. Ahora utilizamos la condición inicial. Recordemos que tenía que pasar por 2,2 en tiempo igual a 1. Entonces reemplazamos t igual a 1 y reemplazamos los t igual a 1 y les queda esto de acá abajo. Si se fijan, reemplazamos los t por 1 y queda esto de acá. Despejamos y vamos a despejar con respecto a y. ¿Ya? Aquí yo les dejé cómo se hizo el despeje y queda y igual a 11 por 2x menos 1 partido en 3 al cuadrado menos 3 partido en 4. Y esta va a ser nuestra línea de corriente, va a ser nuestra línea de corriente. Para el, claro, para el ejercicio que teníamos. ¿Quedó claro de cómo se hace la línea de corriente? Ya. Es solamente usar la fórmula y ir integrando. Ya. En el caso de C, se calcula la línea de trayectoria, nos están pidiendo, calcule la línea de trayectoria que pasa por el punto 2,2 en el tiempo igual a 1. Ya. Recordemos que para nuestras fórmulas de línea de trayectoria en este caso va a ser con respecto a la coordenada en x de la velocidad y con respecto a la coordenada en y de la velocidad. ¿Ya? Entonces, nuestro u vale a 2x menos t, y vamos a trabajar primero en la coordenada x de la línea de trayectoria. Entonces te queda 2 dx partido en dt igual a 2x menos t. Y esta es una ecuación EDO, ¿ya? Es una EDO de este tipo, de acá. Y aquí yo les dejé un recordatorio de cómo se hace. Entonces primero lo vamos a ordenar, donde aquí el qx va a ser en este caso dependiendo de t, ¿ya? Y el y va a ser nuestra x, por si acaso, para que no se confundan. Esto a esto, entonces nuestra x va a ser, nuestra x va a ser t y nuestra y va a ser x, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vamos a ordenarlo de este tipo. Aquí está nuestra ecuación EDO, lo ordenamos, dx partido en dt menos 2x igual a menos t. Luego, calculamos el factor integrante. El factor integrante va a ser Euler, la integral de px de x, que en este caso va a ser menos 2. Menos 2. Integramos y queda Euler menos 2t. ¿Ya? Entonces, este es nuestro factor integrante. Y por último, sale ecuación amplificada por factor integrante e integral. Entonces, nuestra EDO que estaba acá, la multiplicamos por Euler menos 2t, y nos va a quedar esto de aquí abajo. ¿Ya? Y esto es lo mismo que decir esto, ¿ya? Por propiedades de la derivada. Entonces ustedes llegan a esto, y aquí volvemos a integrar. ¿Ya? Entonces, si integramos este lado con respecto al tiempo, te queda x Euler menos 2t, y esto de acá es más difícil de integrar. No es una integración exacta, tienen que hacer integración de la vaca. Yo aquí les dejé la propiedad de la vaca, y aquí les dejé qué es lo que se hace, qué fue lo que cambiamos. U menos t, v menos 1 medio Euler menos 2t, y a través de la vaca podemos llegar a esta igualdad. X Euler menos 2t, t partido en 2, Euler menos 2t, menos 1 medio integral de Euler menos 2t dt. ¿Ya? Y llegan al final a esto. Sí, hay la vaca y el soldado. Ya. Entonces, llegan a esta ecuación de acá. Despejan x y les queda esta ecuación de aquí. ¿Ya? Si se fijan, este Euler menos 2t pasa al c dividiendo, por si acaso, para que no se pierdan. Y después sacamos c con la condición inicial. Recordemos que nuestra condición inicial era posición x igual a 2 en algún tiempo, que en este caso es tiempo igual a 1. Entonces, en x igual a 2, con tiempo igual a 1. Entonces reemplazamos x2, el tiempo vale 1, y te queda esta ecuación de acá. Despejamos y queda que c equivale a 5 partido en 4 Euler cuadrado. Reemplazamos aquí arriba
y llegamos a la conclusión de que nuestra línea de trayectoria para X va a ser esta fórmula de acá. ¿Alguna duda de cómo sacamos la línea de trayectoria para X en el ejercicio? Este ejercicio es muy parecido al del problema 1, la diferencia es que aquí hay que integrar y hay que sacar E2, que son más específicas. ¿Ya? No hay duda, ¿cierto? Y ahora no sé por qué no me salen los comentarios. Ahí está, todo bien, ya. Entonces, hacemos lo mismo con, nos recomienda, sí, yo les recomiendo estudiar Edo principalmente, que les pueden salir cosas así. Pero claro, cálculo es como la base de todo, así que también, pero Edo principalmente. Entonces, veamos qué pasa con la línea de trayectoria en Y. Tenemos dt igual a 4i más 3t. ¿Por qué es esto? Porque esta es nuestra coordenada en B. Nuestra coordenada en B era esta, 4i más 3t en Y. ¿Ah? Entonces lo reemplazamos acá. Realizamos los mismos pasos, si nos damos cuenta, esto de acá se puede ordenar de la misma forma que lo teníamos arriba. Es una ecuación EDU en específica, donde tenemos que sacar el factor integrante. Entonces, el factor integrante es este, Euler menos 4t. Yo como lo hicimos arriba, preferí dejarlo así porque para que ustedes lo puedan resolver en caso de que tengan dudas. Y lo multiplican por la EDO que teníamos arriba. DI, DT, Euler menos 4t, menos 4i, Euler menos 4t, 3t, Euler menos 4t. ¿Ya? Ahora, ordenamos por propiedades de las derivadas y integramos. Y si se dan cuenta, como esto es DI, perdón, ese I está mal, lo voy a borrar antes de enviarlo, es D dt. Entonces lo integramos y queda, como esto es D dt, esto queda I Euler menos 4t. ¿Ya? Y esto de acá queda la integral de 3t Euler menos 4t dt. Y esto justamente es también otra vaca. Aquí les dejé por qué reemplazamos, ¿ya? Y en definitiva vamos a llegar a esto de acá, de abajo, ya después de la integración, más c. Despejamos y nos va a quedar al final esto de acá. Y miren, fíjense, la c queda en partido en Euler menos 4t. ¿Por qué? Porque esto lo pasamos dividiendo al otro lado. Entonces queda c partido en Euler menos 4t. Entonces queda. ¿Cuál es nuestra condición inicial? Recordemos. Nuestra condición inicial es, en la coordenada y vale 2 cuando el tiempo es 1. Entonces hacemos lo mismo. Reemplazamos i con 2 y el t con 1. ¿Ya? Entonces queda esto. Despejamos y te queda que c equivale a 47 partido en 16 Euler elevado a 4. Entonces la línea trayectoria para y es esto de acá. Este monstruito que tenemos aquí. Que si se dan cuenta es lo mismo, lo único que reemplazamos es el c por esto de acá y les queda esto de aquí. ¿Ya? Y así llegan a la línea trayectoria para Y. ¿Alguna duda antes de que continuemos con la D? Ya, voy a sospechar que no. Sí, tengo... no, sí, no es tan difícil, tienen que hacer ejercicio nomás, pero no es tan difícil. Entonces veamos el cálculo de la ecuación de la línea de humo, que pasa por el punto 2,2 en el tiempo igual a 1. Nos están diciendo, dinos todas las partículas que pasan por el punto 2,2 en un tiempo 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos, vamos a utilizar las mismas EDO que nosotros habíamos sacado de antes de la línea de trayectoria. Entonces, nuestra EDO de acá, de X, habíamos llegado a esto de aquí, en X. Entonces la traemos aquí a la línea de humo, más C. Y en este caso nuestra condición inicial es, en algún periodo, en algún tiempo, tau, nuestra X tuvo que haber pasado, nuestra partícula tuvo que haber pasado por 2 en la coordenada X. Entonces hacemos el reemplazo de X en 2 y de T en tau. Y despejamos para obtener C. Les queda esto de acá. Y esa C la reemplazan arriba. Y les queda esto de aquí. Esta cosa fea de acá. Despejamos el X para que te quede todo en X.
y les queda x igual a t partido en 2 más un cuarto más esta división que está acá. Después, recordemos que el tiempo, el t tiene que ser 1, porque esa es nuestra condición inicial. Este t tiene que ser 1. No nuestro tau, sino que el t, el tiempo de exposición, cuánto tiempo estábamos contando las partículas que pasaban, es en 1 hora. ¿Ya? Recordemos lo del ejercicio de arriba. No era, estoy contando todas las partículas que pasaron por ese punto, en el punto 2,2, en un tiempo de 1 hora. ¿Ya? Entonces, reemplazamos t igual a 1 y les queda esto de acá, en función de tau. Pero recordemos que tau no puede quedar en función de tau, porque es una variable que nosotros le pusimos. Entonces van a tener que reemplazar tau por t, y les queda esta que es la línea de humo en x. ¿Ya? Yo, como dije antes, voy a subir esto, así que no se preocupen si se perdieron en el cálculo, lo voy a subir para que lo vean después. ¿Alguna duda de cómo se hacía en x? Antes de que pasemos al tema de la y. Ya. No. Ya. Como que me mega... mira, si quieres me puedes enviar un correo y yo te lo explico por correo, no tengo ningún problema en la parte que te perdiste, pero en función del tiempo tengo que avanzar porque si no, no vamos a alcanzar a ver la tercera pregunta, ¿ya? Igual les voy a subir esto, yo les recomiendo que lo vean de nuevo porque es harta información y hay harto cálculo, entonces es normal que se pierdan, ¿ya? Ya, veamos qué sucede en el caso de Y. Vamos a tomar la línea de trayectoria de Y que teníamos arriba, que calculamos para Y, era, la línea de Y era esta. Esta era nuestra EDO que obtuvimos, de la línea de trayectoria para Y. Está acá. Entonces, esa la llevamos acá, la ponemos acá, y decimos, ¿cuál es nuestra condición inicial, nuestra condición de borde? Es que el tiempo, en algún tau, nuestra partícula pasó en 2, pasó por la coordenada 2 en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar en Y y reemplazar en T. Y les va a quedar esto de aquí abajo. ¿Ya? Despejamos C, que es nuestra condición, es nuestra C de integración, y les va a quedar esto de acá. Nuevamente agarramos esta C y lo reemplazamos en la EDO que teníamos aquí arriba, aquí, y les va a quedar este monstruo que está aquí abajo, esta cuestión gigante que está aquí. Y despejamos Y, porque claramente queremos tener Y, no Y igual a menos 4 en este lado. Despejamos Y y nos va a quedar esto de aquí. Y ahora reemplazamos nuevamente la condición inicial, que sería t igual a 1, y reemplazamos t igual a 1. Y les queda esto. ¿Ya? Nuevamente, tau no puede quedar en función de tau, porque es una variable que nosotros inventamos. Entonces reemplazamos tau por t de tiempo, y les queda esto, la línea de humo en Y. Y eso se hace con el tema de las líneas de humo. Les recomiendo que vean el ejercicio de nuevo, porque como hay harto cálculo, es fácil perderse. ¿Ya? Pero es verdad, es lo mismo que hicimos arriba en el primer ejercicio, lo único que es un poco más complicado. Ya, veamos el tema de la pregunta E. Considere que la concentración del drenaje deja de ser dañina para el ecosistema al tiempo de 8 horas. Un humedal está ubicado en la posición X, Y, ¿ya? Donde X vale 120, Y es en cualquier parte de Y, es decir, está en toda la altura. ¿Ya? ¿La descarga ácida afectará al humedal? Veamos. Entonces, posición humedal va a ser en X igual a 120 y nuestro Y no nos importa. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar la línea trayectoria. Tomamos la línea trayectoria, que es esta línea trayectoria para X, porque esta es la que nos importa, no nos importa Y, esta línea trayectoria, y vamos a decir, ¿cuándo pasa por el kilómetro 120? Reemplazamos el X en 120 y vamos a despejar el tiempo. Una vez que despejemos el tiempo, vamos a llegar que el tiempo para llegar a 120 va a ser de 3.27 horas. Este tiempo 3.27 horas, es menor o mayor al tiempo de disolución. Si nos fijamos que el tiempo de disolución de las partículas es de 8 horas y las partículas están llegando en 3.27 horas. Entonces, el ácido sí afectará al humedal. ¿Ya? ¿Alguna duda con el problema 2? Una duda. ¿Qué hubiera pasado si el I sí importaba?
Si el I importaba, había que revisarlo en las dos coordenadas, porque tal vez... sí, perdona, discúlpame. No, tienes que hacerlo en las dos coordenadas, tienes que despejar en X y en Y y ver si llegan hasta el humedal. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tenemos que el humedal está en el kilómetro 120 y en el Y está en 50, y nosotros decimos, sí llega en el kilómetro 50 la partícula, pero está en una posición mucho más atrás, es decir, no alcanza a llegar en X, entonces no va a afectar el humedal. ¿Ya? Como si te das cuenta, como si el humedal... si el humedal está acá y nuestras partículas llegan acá, no va a afectar, ¿me entiendes tú? Independiente si está a la misma altura en Y, porque está más atrás. No sé si se Sí, entiende. gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda más? Ya, miren, pasemos al ejercicio de análisis dimensional. Entonces, miren, un componente estructural de un puente tiene sección transversal elíptica, como se muestra en la figura 2. Cuando el viento pasa por la estructura, se puede desarrollar vórtices de frecuencia definida, llamadas frecuencia de desprendimiento, los cuales generan fuerzas periódicas que dañan la estructura, reduciendo su vida útil. Determinar la frecuencia de desprendimiento de vórtices es relevante para asegurar que el puente no falle, por lo que se estudiará el comportamiento de la estructura a través de un modelo a escala pequeña, testeado en un túnel de agua. Ya. Ojo, cuando le dicen a través de un modelo a escala pequeña, testeado en un túnel de agua, ahí le están hablando del prototipo. El modelo es un puente con aire, ¿ya? Y el modelo a escala es un túnel de agua, ¿ya? Considere que el diámetro es igual a 2.5 y la altura es igual a 10 para la estructura real. ¿Ya? Ahí estamos hablando del prototipo. Se sabe que la temperatura del agua es 20 grados y que la velocidad del aire promedio es 50 kilómetros por hora. Determinar los grupos adimensionales para la frecuencia de desprendimiento. Entonces vamos a anotar los datos. El diámetro para el prototipo va a ser 2.5, que es la situación real. La altura en el prototipo va a ser 10 metros. La velocidad en el aire promedio va a ser 50 kilómetros por hora, que es igual a 13.9 metros partido en segundo. Las densidades, aquí anoté los datos, estos datos tienen que mandárselo a memoria, la densidad del aire, la densidad del agua y las viscosidades, tienen que mandárselos de memoria. ¿Ya? Y con esto vamos a realizar la primera parte, determinar los grupos dimensionales para la frecuencia del desprendimiento. Sabemos que nuestra frecuencia de desprendimiento depende de... Ya, ahora, esta cosa que está acá, hay yo formulé con estas constantes, cuando yo lo di, nos dejaban leer el libro, así que yo creo que tal vez hagan lo mismo. Pero no estoy seguro, eso dependerá del profe, la verdad. Ya, por ejemplo, esta fórmula aquí le están diciendo, la frecuencia depende del diámetro, de la altura, de la velocidad, de la densidad y la viscosidad. Eso es lo que están diciendo. Mi frecuencia depende de eso. ¿Ya? No, si se fijan, esto no sale acá. Entonces, hay veces en que los van a hacer, en mi caso, cuando yo di el curso, tuve que buscar en el libro de qué dependía, de qué variables dependía, ¿ya? Entonces, yo yo creo que sí deben colocarles el libro, pero tienen que verlo con el profe. Entonces, veamos las propiedades. La frecuencia sabemos que se mide en 1 partido en segundo, 1 partido en t. El diámetro en longitud, la altura en longitud, la velocidad en longitud partido en tiempo, la densidad entre masa partido en longitud al cubo y viscosidad entre masa partido en longitud por segundo. ¿Ya? Si se fijan, es en lo que se mide cada variable. Entonces vamos a aplicar los pasos. Primero las dimensiones básicas. Todas estas cosas dependen de qué cosas. Todas estas variables dependen de qué dimensiones. Si se fijan, las dimensiones que se repiten son longitud, masa y tiempo. Longitud, masa y tiempo. Y todas estas hacia arriba tienen que ver al menos con la longitud, la masa y el tiempo. Entonces esas van a ser nuestras dimensiones básicas. Porque a partir de esas nosotros sacamos en qué se miden las anteriores. Entonces nuestras dimensiones básicas van a ser 3. Longitud, masa y tiempo. Después, veamos las variables repetidas, que con este caso queremos ver si hay ángulos. ¿Acá hay algún ángulo? No. Entonces, lo obviamos. 3. Sumamos las variables y restamos por la cantidad del número de dimensiones básicas
Y eso va a ser igual al número de grupos adimensionales. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de variables que tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces serían 6. Dimensiones básicas son longitud, masa y tiempo. 6 menos 3, 3. Entonces, tenemos que hacer 3 grupos adimensionales. ¿Qué pasa si hay ángulos? Ya, los ángulos aquí no entran. Los ángulos no los colocamos en función de los grupos adimensionales, ¿ya? Porque no tienen medición. No sé si se entiende. Es como los ángulos en sí no tienen una unidad. ¿Ya? Entonces, necesitamos de 3 grupos adimensionales por pi Buckingham, por la propiedad que teníamos de antes. Entonces vamos a crear los grupos adimensionales. Ya, para crear los grupos dimensionales, ustedes tienen que tomar 3 variables. ¿Por qué 3 variables? Porque son, aquí nos dio 3, entonces tienen que ser el mismo número, elección base. Entonces tienen que tomar 3 variables, las que ustedes quieran, y en este caso yo tomé la altura, la velocidad y la densidad. No entiendo muy bien a qué se refiere con que hayan ángulos. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay ejercicios donde hay planos inclinados y te tiran viento. Entonces, si te importa, por ejemplo, saber, por ejemplo, si tienes un auto encima y tú quieres saber a qué velocidad te choca ese viento con el auto, si te interesa saber el ángulo de inclinación, ¿cachai? Entonces depende del ejercicio. En este caso no importa el ángulo, porque no tenemos ángulo, pero podrían colocarlo. Ya. Entonces, la elección base, ustedes eligen tres propiedades que quieran relacionar. Ojo, que esas 3 propiedades que tengan que relacionar tienen que asegurarse que tengan las 3 variables básicas, ¿ya? Por ejemplo, el h, que es mi altura, está medida en longitud, la velocidad en longitud partido en tiempo, y la densidad en masa partido en longitud, perdón, masa partido en longitud al cubo. Entonces, si se fijan, las 3, cuando juntas las 3, sí tienes las 3 dimensiones básicas. Entonces, relaciono con las que no son mi base. Esta era mi elección base. Te quedan estas 3 que no son tus elecciones básicas. Entonces tenemos que hacer de alguna forma que f multiplicado por estas 3 te dé un grupo adimensional, es decir, que no tenga dimensión. Lo mismo con d. d multiplicado por estas 3 no tenga dimensión. Y mu multiplicado por estas 3 no tenga dimensión. ¿Ya? Entonces, para hacer esto vamos a hacer nuestro primer grupo dimensional, pi1, va a ser igual a f por la altura elevado a a, velocidad elevado a b, densidad elevado a c, que es lo mismo que decir en temas de magnitud, 1 partido en el periodo por la longitud elevado a por la longitud elevado a b, tiempo elevado a b, la densidad masa partido en longitud al cubo elevado a c. ¿Ya? Si se fijan es lo mismo. Podríamos elegir 2 que dependan solo de L, por ejemplo, o ahí ya no son independientes entre ellas. Ya, es que eso es lo que dije. Cuando ustedes hagan elección de base, tienen que elegir 3 variables o cierta cantidad de variables que tengan todas tus variables básicas. Por ejemplo, si tú tienes tiempo y masa, dentro de tus parámetros, tienes que elegir al menos 2 variables que tengan tiempo y masa, porque si no, no vas a poder sacar los grupos adimensionales. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora, miren. Entonces, si se fijan, la frecuencia va a ser 1 partido en 3. Aquí literalmente reemplazamos cada propiedad por en qué se mide. ¿Ya? Y les queda. Entonces, para tener algo dimensional, necesitamos t elevado a 0. ¿Ya? Es decir, no tengamos ninguna medición de 0. ¿Por qué t elevado a 0? Porque t elevado a 0 es 1. ¿Ya? Es decir, no tengo ninguna medición, no tengo segundos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer t elevado a 0, que es lo que nosotros queremos, es igual a t elevado a menos 1. Ese t elevado a menos 1 viene de acá. T elevado a menos 1 por t elevado a menos b. Aquí está, t elevado a menos b. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer 0 igual a menos 1 menos b. Agarramos las exponenciales, los exponentes, y los relacionamos. 0 igual a menos 1 menos b. Despejamos y queda que b es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la velocidad elevado a b, ese b es menos 1. ¿Ya? Entonces sabemos que la frecuencia por esto, tiene que al menos tener una velocidad abajo. ¿Ya? Un partido en b. Ya.
Vamos a hacer lo mismo acá, para sacar las otras constantes. Estas constantes son las que queremos sacar. En este caso queremos sacar la constante C. Entonces, la masa elevado a C, que es lo único que tenemos en esta parte de acá, y en este lado de acá nosotros queremos saber que la masa sea elevado a 0. ¿Por qué? Porque no queremos tener algo que se mida en kilogramos. Entonces, volvemos a despejar. 0 igual a C, y les queda que C vale 0. Es decir, esto no depende de C. C vale 0, por lo tanto densidad se borra. Y lo mismo en longitud. Agarramos la longitud. Longitud en A, longitud en B y longitud en menos 3C, y tiene que ser igual a longitud elevado a 0, porque no queremos tener longitud. Entonces les queda A más B menos 3C, y aquí utilizamos el B de acá, el C de acá, y les queda que A vale 1. Entonces reemplazan. A vale 1, B vale menos 1, y C vale 0. ¿Ya? Entonces, de esto, ustedes pueden llegar a esto. Entonces, recordemos, frecuencia, frecuencia. H elevado a, ¿cuánto vale A? 1, frecuencia por H. ¿Y cuánto vale la B? Valía menos 1. Entonces, es frecuencia por H partido en velocidad. ¿Y cuánto valía C? 0. Entonces, no depende de la velocidad, y esto sería nuestro primer grupo adimensional. Perdían, entiendo el sistema, pero no entiendo como la resolución, pero no entiendo por qué escogiste F, H y B. F, H y B. No, la lección base, ¿cierto? Sí, No, es que como dije antes, ustedes tienen que elegir 3 grupos de variables, 3 parámetros, 3 variables, que a elección suya, pero que lo importante es que tengan las unidades o las magnitudes. Es que tengan las unidades de las dimensiones básicas. Entonces, por ejemplo, en la altura yo sé que tengo longitud. En velocidad es longitud partido en el tiempo. Y en densidad es masa partido en longitud del cubo. Ya que es justamente nuestras dimensiones básicas. Longitud, masa y tiempo. ¿Entiendes tú? Necesito al menos tener esas 3 variables, al menos necesito tener 3 variables que tengan esas unidades de medición. ¿Ya? ¿Ahí entendiste? ya, entonces lo importante es que la elección de base tenga las 3 unidades. Exacto. En algún ejercicio de alguna prueba, por ejemplo, te pueden decir específicamente, no, toma esta. Pero en este caso no, nosotros tomamos estas 3. ¿Ya? Ya, eso para el primer grupo adimensional. Ya. Para el segundo grupo adimensional, nosotros en vez de tomar F vamos a tomar D. Porque recuerden, tenemos que las 3 que tenemos como elección base tenemos que relacionarlas con las otras 3 que quedan. Entonces, D, hacemos lo mismo. D por HA, por BB, por densidad en C, y les va a quedar esto. Reemplazamos el diámetro por lo que se mide, que sería longitud, el H por lo que se mide, que es longitud, y así sucesivamente. Y hacemos lo mismo. Yo quiero que la masa sea 0, que no haya unidad. Entonces, masa en 0 es igual a masa en C, porque es la única masa que tenemos acá, y queda que C equivale a 0. Luego, el tiempo. El tiempo, quiero que sea 0, no tenga unidad, entonces va a ser T igual a T elevado a menos B. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún otro tiempo. Entonces va a quedar 0 igual a menos B, que es igual a B igual a 0. Y aquí es lo mismo, en la longitud. Tomamos L elevado a 0 es igual a longitud por longitud en A, por longitud en B, por longitud de menos 3C. Despejamos 0 igual a 1 más A más B menos 3C. Reemplazamos con lo que estaba arriba, que vale C vale 0, B vale 0, y te queda 0 igual a 1 más A. Despejan y queda A igual a menos 1. Entonces agarran, entonces sería D por H elevado a, que A sería menos 1, entonces sería D por D partido en H, por la velocidad elevado a B, P vale 0, entonces B no existe en nuestro grupo dimensional. Por la densidad elevado a C, C es 0, nuestra densidad no existe en el grupo dimensional, y quedaría pi2 equivale a D partido en H. Si se dan cuenta, el diámetro se medía en longitud, la altura se mide en longitud, entonces les queda 1. Entonces no tiene unidad de medida. Y por último, nuestro tercer grupo dimensional es lo mismo. Nuestra viscosidad, ahora tenemos que relacionarlo con la viscosidad, y la viscosidad se mide en eso. Entonces hacemos el mismo sistema. Para la masa va a quedar la fórmula C más 1 igual a 0. Despejan y queda C igual a menos 1. En el caso del tiempo va a ser lo mismo. 0 menos 1 menos B. Despejan y les queda que B vale menos 1. Y con la longitud va a ser exactamente lo mismo. Les queda 0 igual a menos 1 más A más D menos 3C.
reemplazan las variables y queda a igual a menos 1. Y luego simplemente cambian esas variables, estas letras aquí arriba, y les va a quedar esta razón que está acá. Mu partido en h por velocidad por densidad. Entonces así se hace la primera parte. La primera pregunta. Y ahí obtuvimos los tres grupos dimensionales. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, con las tres que elegimos delante, hacemos el proceso igualando a los otros tres que no elegimos. Exactamente. Ya. Ya. Miren, a ver, ¿qué pasa? Que quedan, o sea, terminó el módulo, entonces ahí me queda nos queda la B, la C, la D y la E en el prematre. Entonces yo puedo hacer un video y se los puedo subir después al Canvas para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Porque no sé si alguno tendrá clase, entonces, ¿les parece que hagamos eso? Ya, no hay problema. Entonces hagamos eso. Yo les voy a subir el desarrollo de lo que queda, de la B, la C, la D y la E. En verdad voy a subirles el desarrollo completo de toda la ayudantía. También les voy a subir el problema complementario y les aconsejo que hagan el problema complementario porque el problema complementario es una pregunta del examen del semestre pasado. Entonces se los recomiendo y es de análisis dimensional. También les voy a subir esa respuesta y les subo lo que queda de ayudantía. ¿Ya? Ah, y otra cosa. Aquí abajo, en la ayudantía, en verdad lo agradecería demasiado. Aquí hay una pequeña encuesta donde pueden responder cómo estuve en el tema de la ayudantía y también lo agradecería demasiado porque así puedo mejorar también en algunos aspectos. Les pediría que por favor si me pudieran cumplir el favor de responderla, se lo agradecería muchísimo. Ya, perfecto. Entonces voy a cortar y muchas gracias a ustedes por prestarme atención. Muchas gracias. No, gracias. Chao. Hola, perdona. ¿Sí? La pauta y un estado escrito, ¿la vais a subir a Canvas? Sí, los voy a subir. No te preocupes, sí, voy a subir la ayudantía, el ejercicio propuesto también voy a subir cómo se hace y la parte de ayudantía que faltó. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Chao, nos vemos. Chao.